Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, quería compartir con ustedes un artículo de un libro que tiene publicada la sociedad Watchtower, titulado ¿Qué requiere Dios de nosotros?, del año de 1996. What does God require of us? ¿Qué cosa Dios requiere de nosotros? Está en inglés, pero ustedes lo pueden revisar en su literatura, en su libro en español. Acá está en la página 26 y tiene que ver pues con cómo saber cuál es la religión verdadera. Vamos a retroceder un poquito a ver si lo podemos ver, que es la lección número 13. ¿Dónde puede usted encontrar la religión verdadera?, dice acá. Y viendo acá, vamos a acercarlo nuevamente un poco más. Vamos a acercarlo un poco más. Dice así: Jesús comenzó solamente una religión verdadera. Así que hoy día debe haber solamente un cuerpo, un grupo de verdaderos adoradores de Jehová Dios. Juan 4, 23, 24, Efesios 4, versículo 4 al 5. Y después dice que una de las características que distinguiría a la religión verdadera era que lo haría diferente a muchas otras religiones que claman ser también cristianas. ¿Y cómo se identifican a los verdaderos cristianos? Y la primera que pone acá es que ellos, so they do not share in wars. Ellos no participan en la guerra. Y esto es uno de los primeros aspectos que los hace supuestamente a los testigos de Jehová como la religión verdadera, porque ellos no participan en la guerra. Sin embargo, cuando uno estudia el pasado de la sociedad Watchtower y se pone a investigar si verdaderamente ellos se originaron como la religión verdadera porque ellos no participaban en la guerra, nos encontramos con una sorpresa muy grande. Y la podemos ver acá pues en esta revista de la Atalaya de fecha mayo 15 de 1918, reimpresiones, página 6257. Y acá vemos esta parte que está sombreada, que la podemos ver acá, que tiene la opinión de la Sociedad Watchtower a través de la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia. Y había fallecido, por supuesto, el pastor Charles Chase Russell, y ya estaba como presidente nuestro amiguito Joseph Rutherford. Aquí vemos la página 6257 y podemos comenzar a traducir qué es lo que enseñaba pues la sociedad Watchtower en aquella oportunidad, en aquellos años de la Primera Guerra Mundial, para ver si realmente es cierto que ellos no estuvieron envueltos en la guerra. Así que voy a pedir acá a mi asistente Jorge para que comience a traducir para ustedes. Por favor, Jorge, empieza por esta parte que está sombreada. Las personas de nuestra asociación no están en contra del gobierno, ni están en contra del préstamo comprando los bonos de guerra por la libertad. Nuestro pensamiento es que la compra de bonos de libertad no es una cuestión religiosa, sino que son asuntos del gobierno. Y que cada persona debería ejercer libremente su conciencia individual, en lo que se refiere a si el individuo desea o no comprar los bonos de libertad. Nuestros puntos de vista están muy bien expresados en una declaración dada para la prensa pública hace algunas semanas atrás, y fue como sigue. La Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia no está en contra de los bonos de guerra. Muchos de nuestros miembros de la Asociación de Estudiantes de la Biblia los han comprado, y ya los tienen en su poder. Otros de nuestros miembros no han tenido el dinero para comprarlos. El préstamo de bonos por la libertad no es una cuestión religiosa y por lo tanto, tiene que ver exclusivamente con el gobierno. Toda persona que envía por correo una carta personal y que usa el servicio de correo de los Estados Unidos, paga un porte adicional para apoyar al gobierno en la guerra. Es un franqueo adicional para la causa de la guerra. Los Estudiantes Internacionales de la Biblia es una asociación compuesta de cristianos.
Y los buenos cristianos gustosamente cumplen con la ley del gobierno. Los Estados Unidos siempre han respaldado la libertad de expresión y la libertad religiosa. Cada cristiano aprecia el privilegio de vivir en un país así y gustosamente cumple con sus obligaciones, pagando sus impuestos al gobierno. Cuando el gobierno pide prestado nuestro dinero y da una promesa para pagarlo después a través de un bono, si la persona puede comprarlo, debería hacerlo. Repito esta última parte nuevamente, debería hacerlo, debería hacerlo, debería hacerlo. Por lo tanto, nuestra asociación no tiene el poder para encausar ni influir en sus miembros con respecto a los bonos de guerra por la libertad. Ciertamente, la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia no ha instruido a sus miembros para no comprar los bonos de guerra del gobierno, ni lo hará tampoco. Tampoco hemos aconsejado a cualquiera de nuestros miembros a rehusarse a comprar dichos bonos. Es un asunto individual que cada persona debe determinar según su capacidad económica. La Asociación de Estudiantes de la Biblia sí cree en la necesidad de apoyar al gobierno en la manera mejor posible y cada uno debe hacer de acuerdo a su capacidad y su propia conciencia personal. Algunos miembros de la congregación del Tabernáculo de Brooklyn ya han comprado previamente dichos bonos de guerra. Indudablemente todo fue solicitado previamente a dicho tiempo. Los miembros están rodeados por muchas posibilidades para comprarlos, pero les parece impropio hacer la transacción en las iglesias, los domingos. Hay 6 días durante la semana para hacer la transacción de compra y más bien el día domingo es estimado por ellos como un día sagrado dedicado al culto del Señor. Como hemos podido apreciar, estimados amigos testigos de Jehová y público en general, la sociedad Watchtower estuvo envuelta pues en la guerra, apoyando la compra de bonos de guerra para la libertad. Lo llamaban préstamo para la libertad, y ese préstamo era que el gobierno americano pedía dinero al público, al pueblo norteamericano, como un préstamo, a cambio le daba un bono a largo plazo para que luego sea redimido y pudieran cobrarlo después de algunos años terminada la guerra. Pero la idea era que la sociedad Watchtower, a través de la asociación, como se llamaban ellos, la asociación, que era la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia, se expresó claramente que esto era un asunto de conciencia y que jamás había instruido ni iba a hacerlo tampoco para que no los compraran. Y que, al contrario, que estaban de acuerdo con apoyar al gobierno de la misma manera como pagaban los impuestos a la renta, para financiar los gastos de gobierno, también harían lo mismo para comprar dichos bonos de guerra, e inclusive ya muchos miembros de la asociación habían comprado esos bonos de gobierno para apoyar la guerra, solventarla y asegurar, según ellos, la libertad de los Estados Unidos, la libertad de expresión y la libertad religiosa que supuestamente estaban gozando en 1918 ampliamente. Entonces no es cierto pues que los testigos de Jehová, en esa época se llamaban Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia, estuvieron pues neutrales y que se mantuvieron y no participaron en la guerra, porque el hecho que apoyaran a la guerra comprando bonos de guerra, ya eso los convertía en partícipes de la guerra en forma indirecta, y eso contradecía pues lo que hemos visto en este libro de los Testigos de Jehová, publicado en 1996, que la religión verdadera se caracterizaría por no estar vinculada ni apoyar la guerra, ni directa ni indirectamente, y sin embargo podemos apreciar a nuestra sorpresa que los Testigos de Jehová o la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia en 1918 había quebrantado su neutralidad al haber orado por la victoria militar a favor de los Estados Unidos frente a Alemania, y adicionalmente por haber dejado como un asunto de conciencia la compra de bonos de guerra, e inclusive diciendo acá en esta atalaya que ya muchos hermanos de la congregación tenían sus bonos en su poder y que jamás iban a ponerse ni iban a criticar ese proceder de los miembros de haber adquirido los bonos de guerra, y que por el contrario jamás
iban a poner oposición para la compra de esos bonos de libertad, y que ya muchos hermanos con mucho gusto los habían comprado porque estaban muy agradecidos por el país en que vivían, Estados Unidos, por la libertad que les estaba dando de poder expresarse libremente y tener la libertad religiosa que estaban gozando en forma amplia en los Estados Unidos. Y para garantizar que esto continuara, estaba muy bien en comprar los bonos de guerra para que Estados Unidos pudiera opacar y pudiera detener cualquier pretensión de cualquier país de suprimir esa libertad de expresión y religiosa que se gozaba en Estados Unidos, y por lo tanto era dable que Estados Unidos, es decir, que los estudiantes internacionales de la Biblia compraran los bonos de guerra y apoyaran a Estados Unidos para la victoria militar. Entonces, lo que la Sociedad Watchtower enseña en 1996, obviamente es contradecida por su pasado oscuro, por su envolvimiento en la guerra en 1918 y haber quebrantado su neutralidad, y por haber estado envuelta la asociación formando parte de Babilonia la Grande en 1918, inclusive parte de 1919. Muchos testigos de Jehová de ahora que leen ese libro no tienen ni idea de que existió una atalaya de fecha mayo 15 de 1918, reimpresiones en 1957, donde la Sociedad Watchtower dio su opinión pública y en los diarios más importantes de Estados Unidos, mostrando su posición a favor de apoyar la compra de bonos de guerra, cosa que hoy en día sería un motivo para ser expulsado de la Organización de Jehová por apoyar la guerra o por inmiscuirse en asuntos de gobierno con respecto a la guerra. Ese sería hoy en día un motivo más que suficiente para que cualquier testigo de Jehová fuera expulsado de sus filas por inmiscuirse en la guerra, algo que es considerado como una violación a las leyes divinas de no matarás. Bueno, siempre presento las pruebas para que no digan que la basura es un mentiroso, que inventa pruebas que no hay, todas estas cosas que bueno, siempre ponerlas en pantalla para poder demostrar lo que se dice, y siempre mostrando la documentación necesaria que pongo acá en pantalla. Y esta es la atalaya que ustedes pueden ver en mi pantalla. Este es original, esto no es mentira, y la vuelvo a repetir la fecha, 15 de mayo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Y está la posición de la Watchtower con respecto a la guerra, apoyando la compra de bonos de guerra, algo que a hoy sería inconcebible. Página reimpresiones en 1257, como pueden ver ustedes acá en la parte inferior de pantalla. Muchas gracias, amigos.